Bienvenidos a Física para Tecnicatura. A continuación vamos a ver el tema de calorimetría. Comenzamos preguntándonos qué es la temperatura. La temperatura es lo que nos marca el sentido del tacto. Sin embargo, el sentido del tacto no es un sentido objetivo. Por ejemplo, si tenemos un recipiente de agua helada, un recipiente de agua tibia, un recipiente de agua caliente, y hacemos la prueba de poner la mano en agua caliente y después en agua tibia, el recipiente con agua tibia nos va a parecer como que está frío. Si hacemos al revés y sumergimos primero la mano en agua fría y después en el recipiente de agua tibia, el sentido del tacto nos va a informar de que el agua tibia está caliente. Esto es una prueba de que el sentido del tacto es muy subjetivo para determinar una medida de temperatura. En física necesitamos mediciones precisas y cuantificadas. Si ponemos dos cuerpos en contacto y entre ellos no hay intercambio de energía calórica, a dichos cuerpos les adjudicamos la misma temperatura. En física, ¿qué vamos a definir la temperatura? Básicamente, a través de todo dispositivo que tenga una propiedad termométrica, es decir, lo que marca en definitiva un termómetro. A nivel físico, la temperatura es una medida de la agitación de las moléculas, es decir, un material que tiene una temperatura más alta tiene a sus moléculas vibrando más violentamente que un cuerpo que tiene temperatura más baja. Esto hace que el cuerpo tenga una energía de acuerdo a su temperatura. Por otro lado, vamos a hablar de lo que es el calor. Más allá de que en la vida cotidiana, cuando decimos que la temperatura está muy alta, decimos que hace mucho calor, en física es diferente el concepto de calor al concepto de temperatura. Así como vimos como el concepto de temperatura es lo que mide un termómetro, el concepto de calor se usa para hablar de la transferencia de energía entre cuerpos a diferentes temperaturas. El calor lo vamos a medir en el sistema internacional en joules o julios en castellano o en calorías o su defecto kilocalorías. Vale la pena recalcar de que la unidad de caloría que se usa en física no es exactamente igual que la que se usa para los alimentos. Tenemos la equivalencia entre caloría y joule, en donde un joule son 0,24 calorías, o a la inversa, una caloría es 4,184 joules. Para medir la temperatura, vamos a usar la escala Celsius, es la escala más común que se usa en este país. La escala Celsius se gradúa tomando al punto del agua-hielo como 0 grados y el punto donde el agua hierve como 100 grados. Dividiendo en 100 partes iguales estas dos marcas, nos da lo que es el grado centígrado o grado Celsius. Estos valores son tomados a la presión de una atmósfera. Por otro lado tenemos la escala absoluta o escala Kelvin, en donde el 0 grado Kelvin es menos 273,16 grados centígrados. Es la temperatura más fría que puede existir, es decir, por eso es absoluta. No puede haber una temperatura más fría que esta, debido a que el 0 Kelvin implica una detención total de las moléculas. Es decir, no puede haber una temperatura en Kelvin negativa. Sin embargo, los intervalos entre grado Kelvin y grado centígrado
son los mismos. Es decir, un incremento en un grado Kelvin es equivalente a un incremento en un grado centígrado. Por lo tanto, para pasar entre ambas temperaturas, entre ambas escalas de temperatura, simplemente hay que sumar o restar los 273 grados. Es decir, estamos despreciando los 16 grados, la fracción de 0,16 grados. Para medir la temperatura, usamos algún dispositivo o material que tenga una propiedad termométrica, es decir, que pueda cambiar de forma apreciable con la temperatura. El primer dispositivo que conocemos, que se usaba antiguamente, es el termómetro de mercurio, en el cual el mercurio, que a temperaturas convencionales, a temperatura ambiente, está en forma líquida, al dilatarse se expandía y el termómetro constaba de un recipiente con un pequeño capilar en donde el mercurio al dilatarse subía por el capilar indicando las diferentes temperaturas. Otro tipo de sensor de temperatura es el bimetálico, en donde es un dispositivo que consta de dos materiales, de dos metales diferentes, dos placas de metal diferentes, pegadas, que tienen coeficientes de dilatación diferentes, de forma tal de que al cambiar la temperatura, ese conjunto de ambas placas se curva y sirve como interruptor, por ejemplo, en el termostato de una heladera. Después, desde el punto de vista eléctrico, tenemos el termómetro de resistencia, en el cual se usa un material que varía su resistencia eléctrica dependiendo de la temperatura. Y por último, el par termoeléctrico, que es lo que se usa, por ejemplo, en los calefones, en las válvulas de actividad de los calefones, que consta de dos metales distintos en contacto, en el cual al cambiar la temperatura se produce un voltaje o fuerza electromotriz, que puede ser medida y que es proporcional a la temperatura o tiene una relación funcional. A partir de acá vamos a empezar con las ecuaciones que nos vamos a manejar. La ecuación del calor. Para calcular el calor necesario para un determinado cambio de temperatura, tenemos esta ecuación, en donde Q va a ser el calor medido en calorías, C es una constante propia del material, que se denomina calor específico, M es la masa del material que estamos considerando, y delta T, esta es la letra griega delta, que indica en física un cambio, o sea, una diferencia, delta T, el T final exponencial, nos va a decir, para incrementar una dada temperatura en un material, de masa M y un dado calor específico, nos va a decir qué cantidad de calor es necesaria. Las unidades de calor específico van a ser calorías sobre gramo grado, o kilocalorías sobre kilogramo grado, o combinaciones de ellos. O del sistema internacional, Joule sobre kilogramo grado. O también puede ser grado Kelvin. Vamos a definir lo que se llama capacidad calorífica a una parte de esta ecuación, es decir, a la primera parte sin tomar en cuenta la diferencia de temperatura. Es decir, la capacidad calorífica va a ser calor específico por masa. Recordemos que masa va a ser en kilogramos y la temperatura va a ser en grados centígrados o en su defecto puede ser grados Kelvin. La salvedad que hay que tener en cuenta es que ambas temperaturas deben estar en las mismas unidades. Es decir, o ambas están en grados Kelvin o ambas están en grados Celsius. En caso de otra manera nos va a dar error.
¿Cómo impacta el calor específico, sobre todo el calor específico del agua, en el clima? Por ejemplo, el calor específico del agua es muy grande comparado con otras sustancias. Es decir, para hacer incrementar en 1 grado una dada cantidad de masa de agua, hay que meter mucho más calor que, por ejemplo, para otras sustancias. Por esta razón, el agua funciona como un moderador del clima. Por ejemplo, durante el día, cuando vamos a la playa, vemos que la arena está muy caliente y el agua del mar está fría. Esto es debido a que el calor específico de la arena es mucho menor al del agua. Es decir, que el agua se calienta mucho más lentamente que la arena. Pero de esta manera, a la noche, cuando ya no está el sol calentando los materiales, el agua tomó temperatura y va a tardar mucho más en perderla, y la arena se enfría rápidamente. De esta manera, el agua funciona como un moderador del clima. Hace que las variaciones de temperatura entre el día y la noche no sean tan bruscas. Esto llega a tal punto que, por ejemplo, en el hemisferio norte, en donde hay una mayor masa continental, si nos mira un planisferio, hay mayores diferencias de temperatura que, por ejemplo, generan fuertes vientos o, por efecto de Coriolis, que no lo vamos a ver acá, generan los tornados. ¿Sí? En cambio, en el hemisferio sur, al haber más cantidad de agua, las diferencias de temperatura son menores. O sea, menor amplitud térmica. Vamos a ver un primer problema, que dice así: calcular la cantidad de calor que hay que entregarle a 1 kilogramo de agua para calentarla desde 20 a 80 grados, y compararla con el calor necesario para calentar 1 kilogramo de hierro entre las mismas temperaturas. Para eso usamos la ecuación que vimos recién. El calor le vamos a tener que suministrar al agua, Q del agua, va a ser la masa del agua por el calor específico del agua por las temperaturas final menos temperatura inicial, o sea, 80 menos 20. De las cuentas, el calor específico del agua es 1 kilocaloría por kilogramo grado. Tenemos que 1 kilogramo por 1 kilocaloría por 80 menos 20 grados, multiplicamos las unidades, nos da 60 kilocalorías. Si hacemos lo mismo con el acero, el cual tiene un calor específico de 0,1 kilocalorías sobre kilogramo grado, nos queda que para elevar la temperatura del hierro en la misma cantidad tenemos que es 6 kilocalorías, es decir, 10 veces menos energía que el agua para elevar a ambos materiales, la misma cantidad de material, en la misma temperatura, o sea, en 60 grados. Tenemos un dispositivo que se llama calorímetro, que básicamente es un recipiente adiabático, es decir, que impide que haya transferencia de calor entre el interior y el exterior. Es decir, en un calorímetro ideal no se intercambia calor con el exterior, es decir, la suma de los calores intercambiados va a ser cero. Básicamente un calorímetro, que es básicamente en la vida cotidiana un recipiente adiabático, es un termo. El calorímetro además tiene un termómetro y un agitador. Entonces tiene un recipiente exterior y un recipiente interior aislados térmicamente. En general puede ser vacío o aire, como la botella de termo con el que tomamos mate. Este dispositivo se puede usar justamente para determinar el calor específico de un elemento. Al meter el elemento con una dada temperatura en agua, y uno conocer el calor específico del agua,
Ambos cuerpos van a llegar a un equilibrio de temperatura, lo cual nos va a permitir determinar el calor específico de ese material. Como vamos a ver en este ejemplo. En un calorímetro que contiene 400 gramos de agua a 10 grados, se introduce un trozo de metal de 50 gramos a 80 grados. Al cabo de un rato se observa que la temperatura se estabiliza en 12 grados. Calcular el calor específico del metal, suponiendo que el calor absorbido por el calorímetro resulta irrelevante o despreciable. Es decir, que vamos a considerar solamente el calor intercambiado entre el agua, o sea, los 400 gramos de agua, y los 50 gramos de metal. Entonces, el calor que va a perder el metal va a ser absorbido por el agua. Es decir, la suma de los calores intercambiados va a ser cero. Viéndolo de otra forma, podemos decir que el calor del agua va a ser, pasando al otro miembro, menos el calor del metal. Es decir, el calor que va a perder el metal va a pasar al agua. Matemáticamente es lo mismo que decir que la suma de los calores es igual a cero. Ese es el concepto que vamos a usar en la mayoría de los problemas. Usando la ecuación anterior, es decir, que el calor es masa por calor específico por variación de temperatura, para estos dos calores escribimos esta expresión. Es decir, la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final del agua, 12 grados, menos la temperatura inicial del agua, 10 grados, esto es el Q del agua, más la masa de metal, los 50 gramos, por el calor del metal, por la temperatura final del metal, que va a ser la misma que la del agua, justamente porque llega al equilibrio, menos la temperatura inicial del metal, que era 80 grados. Eso va a tener que ser igual a 0. Desde acá era todo matemática, es decir, despejar el calor específico del metal. Haciendo las cuentas, obtenemos que el calor específico de ese metal es de 0,23 calorías por gramo de agua. Podemos, para entender este problema un poco mejor, hacer un gráfico de la temperatura en función del calor. ¿Qué calor entregó el metal y qué calor recibió el agua? Debido a que ambos deben ser iguales, tenemos que el calor que se dio el metal, 800 calorías, por eso lo ponemos como negativo, porque el calor que perdió es el mismo que recibió el agua. Al graficar esto en función de la temperatura, vemos que la temperatura del agua apenas incrementó en 2 grados, mientras que la del metal disminuyó en 78 grados. 68 grados. Ahora, en la realidad, el calorímetro siempre va a absorber una pequeña cantidad de calor. Para esto, vamos a agregar un término para el calor absorbido por el calorímetro. El calorímetro tiene una capacidad calorífica debida a la masa misma del calorímetro, es decir, sería la masa del termo, y la capacidad, el calor específico del calorímetro. Es decir, lo vamos a tener en cuenta como un elemento más de intercambio de calor. En el término de la ecuación anterior, en la sumatoria de calores, le vamos a agregar el calor que absorbe el calorímetro, donde el calor del calorímetro va a ser la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro por
la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del calorímetro, que si está en equilibrio térmico con el agua va a ser la misma que la de agua. Eso quedará especificado de acuerdo al problema de estudio. Hasta ahora no habíamos considerado lo que son los cambios de fase. Es decir, cuando una sustancia pasa de estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido de vuelta y de líquido a sólido, o más rara vez, como pasa con el hielo seco, cuando la sustancia pasa de sólido a gas, lo que se llama sublimación. Estos son los cambios de fase, donde cambia la estructura del material. En un sólido, el material es cristalino, los átomos están ordenados en una red cristalina de la misma relación de posición, mientras que en un gas y en un sólido no lo está. La temperatura, debido a las vibraciones de las moléculas, hacen que un sólido pueda pasar a líquido y luego a gas. Por ejemplo, el hielo, que es una forma cristalina de agua, porque está a baja temperatura, al incrementar la temperatura pasa a estado líquido. Para generar un cambio de fase, le tenemos que transferir energía a ese material. Es decir, si entregamos energía a un cubo de hielo que está a 0 grados, a medida que más energía le entregamos, vamos a empezar a romper los enlaces moleculares que lo van a ir convirtiendo en agua líquida. Durante este proceso no hay cambio de temperatura, es decir, no puede haberlo. Primero vamos a tener que derretir, o sea, primero se va a producir el derretimiento de todo el cubo de hielo para luego, recién ahí, poder empezar a incrementar la temperatura del agua resultante si yo le sigo entregando energía. Entonces ese es el concepto principal del cambio de fase. Durante un cambio de fase, la entrega de calor no produce ningún cambio de temperatura. Así como pasa con el hielo, pasa con la vaporización del agua. Si tenemos agua a 100 grados y le empezamos a entregar temperatura, hasta que toda esa agua no se convierta en vapor, la temperatura del vapor no se va a incrementar. Para el cambio de fase tenemos la siguiente ecuación, donde el calor es igual a la masa por L, donde L se llama calor latente y es una constante propia del material, cuyas unidades son calorías sobre gramo, de forma tal que la ecuación nos dé en calorías. Por ejemplo, para el agua, el calor de fusión es de 80 calorías por gramo. Es decir, para fundir 1 gramo de agua a 0 grados, o sea, para fundir 1 gramo de hielo a 0 grados, tengo que suministrar 80 calorías. El proceso inverso, que es el calor latente de solidificación, no es otra cosa que el de fusión, pero con el signo negativo. Porque yo le tengo que sacar 80 calorías a 1 gramo de agua para transformarla en 1 gramo de hielo, estando a 0 grados. Después tenemos el calor latente de vaporización, es decir, para que el agua pase a vapor, es más energía. Y en el sentido opuesto, o sea, la condensación serán menos 540 calorías por gramo. Por ejemplo, cuando la temperatura del medio es mayor que la de la superficie corporal y el cuerpo necesita perder energía para mantener la temperatura, existe lo que es la evapotranspiración. El hecho de convertir en vapor el agua que tenemos sobre el cuerpo permite
evacuar la energía calórica remanente. Es por la razón de la que uno suda cuando hace mucho calor, justamente para que el proceso de evapotranspiración permita mantener la regulación de la temperatura del cuerpo. Por otro lado, para evitar durante una helada el congelamiento de un plantío, lo que se hace es regar el plantío de forma que al llegar el frío, lo que se congela es el agua y esa energía es absorbida por el agua de forma de evitar que se solidifique la planta o la hoja en cuestión y baje por debajo de 0 grados. En este ejemplo vamos a hallar el calor necesario para transformar 1 kilogramo de hielo, que está a menos 20 grados, a vapor a 100 grados. ¿Sí? Para entender este proceso vamos a hacer el diagrama de temperatura versus calor. Entendamos este problema conceptualmente. Para transformar 1 kilogramo de hielo a menos 20 grados a vapor, lo primero que va a tener que suceder es que primero el hielo llegue a 0 grados, en forma de hielo, luego todo ese hielo se derrita, transformándose en agua, a 0 grados, luego ese agua se tendrá que calentar hasta 100 grados. Es decir, que en el medio vamos a tener dos cambios de fase. ¿Sí? Acá lo vemos en el gráfico, tenemos el hielo a menos 20 grados, le empezamos a entregar temperatura, llega a 0 grados, al seguir entregando temperatura, al seguir entregando calor, perdón, ese hielo se va a transformar todo en agua. Una vez que todo el material se derritió, al seguir entregando calor, va a empezar a elevar su temperatura hasta llegar a 100 grados, es decir, a agua a 100 grados, para luego seguir entregando temperatura y vaporizar todo ese agua. Las regiones de esta curva, que son horizontales, son los cambios de fase. Para calcular entonces la energía total, tenemos que calcular todos los intervalos de energía, los cambios de temperatura y los dos cambios de fase. Entonces, primero tenemos que el hielo a 20 grados pasa a 0 grados. Usamos la ecuación de variación de calor, 1 kilogramo por el calor específico del hielo, 0,5 kilocalorías por kilogramo grado, por temperatura final menos inicial, o sea, 0, menos 20, es decir, 0 más 20, nos da 10 kilocalorías, correspondiente a este tramo. Luego, el cambio de fase para fundir el hielo es ese kilogramo de hielo por el calor latente de fusión, nos da 80 kilocalorías. Es decir, este intervalo son 10 kilocalorías y este intervalo son 80, lo cual hasta ahora da 90. Luego, para elevar la temperatura del agua ya derretida a 100 grados, tenemos 1 kilogramo de agua por el calor específico del agua, 1 kilogramo sobre kilogramo grado, por temperatura final menos inicial, o sea, 100 grados menos 0 grados, nos da 100 kilocalorías, o sea, de 90 a 190. Y finalmente, el cambio de fase de agua a vapor, 1 kilogramo por 540 kilocalorías, es decir, el calor latente de vaporización del agua, nos queda 540 kilocalorías, es decir, de 190 a 730. 730 será la energía total para realizar este proceso. Con esto terminamos la clase de calorimetría.